Andrea, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo anda? Gracias por el espacio y el tiempo. Entiendo que hubo un trabajo denodado para llegar a este proyecto, ¿no? Sí, efectivamente. El intendente planteó un objetivo muy grande de poder enviar este año los pliegos para la licitación del transporte después de muchos años. La última licitación fue en 1994. Se aprobó la ordenanza ahí, hubo varias modificaciones y a partir del 96 entró en vigencia el contrato de concesión, que estuvo 10 años, con muchas complejidades también, quienes por ahí recuerdan un poco de la historia. A partir del vencimiento de esa concesión vino un periodo de precariedad en el cual primero se autorizó la prestación precaria hasta tanto se volviera a licitar el sistema. Eso no ocurrió. En el 2009 se dictó una ordenanza que regula la prestación precaria, pero tiene algunas complejidades, es muy específica en algunos puntos, tal vez en otras no genera algunas obligaciones o exigencias que entendemos importantes y bueno, se han generado muchas problemáticas. Las comentabas, el diagnóstico de la situación es negativo en la prestación y en la calidad del servicio. También es complejo en términos económicos, pero de alguna manera es necesario replantear las reglas y en ese camino ya están otras ciudades del país. Que ha sido uno de los puntos centrales que hemos analizado. Las ciudades del interior del país que tienen sistemas de transporte masivo, en el último periodo de aproximadamente 10 años, del 2010 a la fecha, y sobre todo con mayor número del 2015, 2017 comenzó algunas de las ciudades como Córdoba y Rosario, que han sido las primeras, pero después lo hicieron Mendoza, Salta, Jujuy, Formosa, La Rioja, podemos mencionar un montón. Ahora, y en este último año la mayoría de las ciudades también han iniciado licitaciones, incluso 2 ciudades donde las empresas que prestan servicio en la ciudad de Santa Fe se están presentando a licitación. Una de ellas es Neuquén y la otra Resistencia. Muy bien. Entiendo, en este formato de licitación, ¿existe la posibilidad de tener una empresa estatal testigo como tiene Rosario? Porque, digo, ahí sí más o menos vemos el costo real que tiene el boleto de transporte público de pasajeros. ¿Es aplicable aquí en Santa Fe este sistema? Bueno, el gran punto, como comentás, es el tema de hacer una evaluación real de los costos del sistema. Algo que en la ciudad de Santa Fe no existe, no tenemos una metodología de cálculo hasta el momento que todos compartamos, que esté publicada, que confiemos en ese criterio. La ordenanza vigente tiene solo una fórmula polinómica para poder establecer cuándo corresponde o no la redeterminación de tarifa, o sea, cuándo discutimos si se aumenta o no se aumenta el boleto, pero no dice cómo calculamos el valor del sistema. El Ministerio de Transporte de la Nación publica una matriz, un indicador para todo el transporte del interior, con algunos rubros, con números oficiales, pero cada vez que las empresas presentan en nuestra ciudad, con los costos de la ciudad, lo hacen con su información, incluso dispar. Hay una empresa que te presenta unos números, la otra empresa otra, ponderan. Cada línea tiene características distintas. Algunas tienen, se llama técnicamente IPK, el índice de pasajeros por kilómetro. Algunas son mejores, otras, como podemos mencionar, no en términos de calidad, pero digo, una línea que tiene muchos pasajeros y tal vez una frecuencia un poco mejor, que es la línea 5, comparada con otras que tienen otras características, como por ejemplo la 9. Entonces, es muy dispar el costo del sistema. Pero lo que hoy tiene este pliego, en primer lugar, es una metodología de cálculo del costo del sistema. Esa metodología la construyeron las universidades en la mesa de movilidad. Fue uno de los productos que trabajamos en este año y las universidades hicieron una matriz con distintos rubros haciendo una clasificación y esa matriz está integrada en los pliegos. Entonces, en primer lugar, es decir, bueno, ¿cuánto cuesta el sistema? A partir de esa matriz, las empresas van a tener que detallar los distintos componentes de su oferta y después de la prestación del servicio que entienden que van a poder prestar. Ese punto es muy importante porque es algo que hoy no tenemos en el sistema, pero también, bueno, sabemos las complejidades que tenemos en materia de los subsidios, que varían. Entonces, en ese sentido también se prevé un esquema de financiamiento que esté más claro y que parta, por un lado, en la tarifa. Hoy podemos decir, cambia según los meses, ¿no? Y tenemos una situación de inflación que todos conocemos. Sí, es entonces latente. Sí. Es latente, pero alrededor de 300
10 millones de pesos está el sistema mensualmente de la prestación del servicio en la ciudad de Santa Fe. En esos, de la caja del municipio. No, el total del sistema. Okay. Eso es lo que cuesta el sistema. De ese total, el 35% aproximadamente, según el mes también, según la cantidad de gente que viaja en el colectivo, se paga con la tarifa. El resto es financiamiento de subsidios que vienen del gobierno nacional, de provincia y también a partir de este año del municipio. Algo que queremos dejar planteado para el sistema, que también el gobierno municipal haga un aporte. Para ese aporte entendemos que es muy importante medir la calidad. Entonces el aporte del gobierno municipal en la idea de pliego que hoy ha ingresado ya en el Consejo Municipal es atarlo a un índice de calidad del servicio. Ese índice va a tener distintos parámetros para medir. Uno de ellos si cumplieron con los kilómetros, si cumplieron con la frecuencia, cómo están las unidades. Disculpa, ¿ustedes, la municipalidad, no sabe si cumplieron con los kilómetros? Sí, lo tenemos monitoreado. Nosotros tenemos dos sistemas a partir de los cuales podemos monitorear. Uno es un sistema que les exige hoy la ordenanza vigente, que se llama EFISAT, es el software que se utiliza, que permite que a nosotros, tanto en la municipalidad como en el órgano de control, veamos a partir de la conexión de cada uno de los GPS dónde están los coches y cuántos kilómetros han cumplido. Además de eso, recibimos diariamente y mensualmente, con toda la información del mes, la cantidad de la información sobre las transacciones, los kilómetros y la recaudación por el sistema SUBE. Así que esas dos cuestiones nosotros ya las podemos calcular y las vamos a poder calcular y va a ser uno de los criterios para definir si se realiza o no el aporte, que de hecho fue uno de los criterios que tuvimos en cuenta este año y que ha generado que en algunos meses alguna de las empresas no haya cobrado el subsidio. Bueno, es clave, es importante todo esto. Ahora, si uno mira esto que se va a discutir en el Consejo, hay aspectos también que hacen a la capacitación de choferes, a que ingresen también mujeres, personas trans, que me parece interesante. También se habla de los coches que sean sustentables. Digo, ¿qué nos puedes contar de manera general en ese sentido, Andrea? Bien, bueno, un punto que me parece importante, que es un número no menor, con los resultados de la encuesta hemos medido que el 65% de las mujeres santafesinas no tienen licencia de conducir. Las mujeres de por sí ya estamos en una situación de desigualdad a la hora de conducir. Imagínense, para acceder a una licencia profesional y para poder conducir lo que sucede en los colectivos, pero también en los taxis y en los remises. Entonces nos parece que ese era un punto por ahí para generar un poco más de equidad en el acceso a puestos de trabajo, al mercado laboral. Además de eso, como mencionabas, es algo que lo recibirán ustedes los usuarios. Hay denuncias al 0800 de la gente, pero también fue una de las cuestiones más comentadas en la encuesta por las personas que usamos el colectivo, que el trato de los choferes no es el mejor. Entonces ahí hay un punto a trabajar y entendemos que las capacitaciones pueden ser una herramienta, no solo en la hora de atención a las personas en el trato, sino también en materia de accesibilidad, en materia de perspectiva de género, en materia ambiental, de cómo conducimos más responsable y eficientemente, en seguridad vial. Bueno, son distintos puntos de capacitaciones que se va a exigir al personal de conducción. Perdón, sí, Andrea, preguntarte, porque recién mencionabas esto, ¿no?, del trato a los choferes. Entiendo que ya tienen algunas respuestas respecto a esta encuesta que se está llevando adelante. ¿Cuáles son las principales quejas, por decirlo de alguna manera, de la gente respecto al transporte público de pasajeros? La gran respuesta o el gran problema principal tiene que ver con la frecuencia, ¿sí? Con la desconfianza en el sistema. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar, y un punto que proponemos es poder tener más claros los horarios de los colectivos, ¿no? Porque trabajar con la frecuencia es una forma y acompaña la tecnología y las aplicaciones que nos permiten ver en cuánto llega el colectivo, y también entendemos importante que sepamos a dónde, cómo llego, ¿no? Que hay en otras ciudades ya ese tipo de aplicaciones, incluso vinculadas con Google. Entonces, ese va a ser un punto, está específico en el pliego, esa exigencia de articulación de la información, pero también que podamos saber cuál es la grilla horaria. Los colectivos están planteados, tienen un horario de salida y saben perfectamente a qué hora llegan a cada parada. Entonces, esa información, si está clara para el usuario, puede saber, no si pasa en 5, en 7, en cuánto, en 10, sino, bueno, yo sé que va a pasar a tal hora, y salgo a esperarlo a tal hora, tal cual, y sé que voy a llegar al lugar donde tengo que ir. También. El tema quizás por ahí no solamente no es que quizás el colectivo pasa, pero no frena.
Bueno, ahí tenés uno. El colectivo pasa pero no frena, porque viene totalmente cargado. Entonces, capaz que en el cuando pasa sabés Exacto. que va a pasar en 7, en 10, en 12, Pero pero viene lleno te y no pasa que no viene frena. lleno Por y son ejemplo, 3 que sí. no Si uno paran. mira la Exacto. ciudad en su conjunto, hay un tema también de norte a sur, de este a oeste. Fundamentalmente este último no se cumple demasiado, digo, no hay líneas que lleguen, digamos, en ese sentido. Entonces le pregunto a Andrea si cómo está planteado este sistema de licitación para que participe 1, 2, 3 o 4 empresas. Bueno, lo ¿Cómo hacer primero esto? que se pone a discusión del Consejo es un cambio en la red del sistema. Ajá. Como les contábamos, la red del sistema de la última licitación del 94, si pensamos en la ciudad del 94 y la que tenemos hoy, muchos de los barrios de la costa, del norte, del noroeste, no estaban. Muchos de los principales atractores, se dice, de viajes a donde la gente se quiere mover, la universidad, la facultad de arquitectura, que es una de las que primero empieza a estar en Ciudad Universitaria, se creó después. Entonces, piensen en ese gran generador de viajes, no estaba en el momento que se planificó la red. Los grandes hospitales fueron de la última década y muchos de lugares de espacios de trabajo, los polígonos, espacios de trabajo industrial, muchos de esos cambios que se dieron en la dinámica de la ciudad fueron cambiando los lugares a donde la gente se quiere mover. Ujú. Entonces, en la encuesta, esa era una de las preguntas principales. ¿Qué hiciste el día de ayer? Entonces, si yo te pregunto a vos qué hiciste ayer, me contás cuáles fueron tus viajes principales, en qué te moviste. De ahí surge que a veces somos muy peatones porque nos movemos caminando y parece que sorprendía el número de la cantidad de personas que caminan, pero hacemos muchos viajes caminando en el día. Y nos fueron indicando cuáles eran los principales lugares a donde la gente quiere llegar. Claro. A partir de esa información es que se pensó la red del sistema que se está enviando al Consejo. ¿Cómo conectamos los puntos principales a los que la gente en Santa Fe y el área metropolitana se quiere mover, necesita moverse por sus actividades diarias? Con toda esa información se construyó una matriz de origen-destino, por ahí es una serie de puntos de líneas que se conectan y que nos ha permitido marcar también con la información de SUBE cuáles son esos principales puntos. A partir de ahí se generó la red. La red que pensamos, que planteamos, tiene 18 líneas, tiene más líneas que la actual. ¿Cuántas líneas tenemos ahora, Andrea? Hoy tenemos 14 líneas y la 20 y la 21 serían 16 más los ramales, pero esa es la extensión de las líneas vigentes por la ordenanza y esta red se plantea con más líneas, con ampliación de la cobertura, porque entendemos que por ahí las cabeceras, las puntas de línea son las paradas que más usuarios congregan a la mañana temprano, sobre todo se observa eso y como mencionabas, el colectivo ya pasa lleno. Sí. Entonces, lo primero que tenemos que poder contar es esta información, a partir de decir, bueno, tenemos que reforzar en determinados horarios la cantidad de coches en la calle, pero además de eso, hacer una extensión y poner las puntas de línea en la salida del colectivo, donde hoy la ciudad ha crecido y tenemos nuevos barrios que en el 94 no estaban. Pero eso, digamos, ¿ustedes lo plantean para que una empresa se pueda hacer cargo de todo eso o varias? No, la licitación está planteada en 3 grupos de líneas, de las 18 líneas se dividen en estos 3 grupos y cada grupo tiene una línea de un sector distinto de la ciudad. Eso, cuando vos decís grupos, ¿es empresa? Son grupos, las empresas se pueden presentar a los distintos grupos, pero no se puede adjudicar a una empresa más de 2 grupos. Así que no podría haber una sola empresa que preste el servicio en los términos que está planteado. Empresas, hay dos grupos empresariales y en realidad son 3 las empresas, Autobuses, Recreo y ERSA, pero 2 pertenecen al mismo grupo empresarial. Te hago una pregunta con respecto a 2 cosas. Uno ve en la página de la Secretaría de Transporte, ve los subsidios. Sí. Y, por ejemplo, lo podés ver de acá 20 meses atrás y los kilómetros recorridos de las empresas de Santa Fe siempre son los mismos. Yo muchas veces me fijaba, meses con paros eran los mismos. Dejaban de prestar el servicio, seguían siendo los mismos. Claro. Por lo cual, digamos, por eso te preguntaba cómo se mide el recorrido, siendo que evidentemente yo tenía entendido que era una declaración jurada, hemos hecho estos kilómetros. Porque si, digamos, la municipalidad se sorprende por que no pasan con la misma frecuencia, es porque no sabe en qué momento pasa. También va a modificar los kilómetros recorridos si no pasa en los momentos que tiene que pasar.
ahí es como que no me cierra el Feriados momento. también, que hay otro tipo de frecuencia. Hay un tema ahí, la información del Ministerio de Transporte de la Nación ha cambiado, el Ministerio ha cambiado el criterio con el que distribuye los subsidios. Ese cambio se generó a partir del año pasado y dejó de controlar los kilómetros como un criterio para distribución de los subsidios. Por eso no actualiza esa información. Lo que toma el Ministerio de Transporte de la Nación es la cantidad de coches y el personal. En cambio, la información que nosotros vemos y que tenemos actualizada diariamente en el sistema de SUBE, al que tenemos acceso desde el municipio, nos muestra diariamente la cantidad de kilómetros. Y también es uno de los puntos del proyecto que esa información sea pública y que esté dentro del marco del Observatorio de Movilidad. Porque es información que hace a la prestación del servicio. El tipo de coches, por ejemplo, la antigüedad de los coches, los arreglos, o sea, porque si tenés un coche viejo va a tener hemos visto cómo se han descompuesto, más arreglos, ¿no? claro. Porque ahí también la fórmula polinómica que vos decías de 1994 era, o sea, por más que la publiques, no sé si la viste, era muy difícil de comprender porque tenía desde el aumento de una tuerca hasta el salario del conductor, digamos. Exacto. Eso te pregunto, ¿cómo va a ser así tan específica la licitación o es más laxa con respecto, por ejemplo, a costos? No, es específica en relación a la construcción de la matriz de costos. La metodología tiene todo un detalle en relación a cuáles son los costos estructurales, los que tienen que ver con los inmuebles, con el personal. Hace un detalle de cada uno de los rubros que deberán completar, como también en los operativos que tienen que ver con los coches, los repuestos, el combustible, y obviamente también se incluye lo que tiene que ver con la retribución de la empresa. Todos los costos tienen su fórmula para poder calcularlos, está detallado. ¿Para la empresa? Eso es un porcentaje que la empresa va a poner y que en base a eso se va a evaluar. Entendemos que hay un porcentaje que no puede superarse, que eso también está especificado, un 3% aproximadamente, que es el cálculo, que se puede medir, hay indicadores oficiales para poder hacer un análisis en relación a cada uno de los rubros. Si ponen números que estén por encima del 20%, las ofertas se rechazarán. Es uno de los puntos específicos para realizar ese control. Pero después también tenemos una fórmula para poder calcular tarifa y la redeterminación de tarifas. Son todas especificaciones que están en el pliego, si bien esa información es técnica, a lo que apuntamos es a que esté clara la información para construir esa medición de la calidad del sistema. Kilómetros, si cumplieron o no cumplieron con los horarios, el estado de los coches, y que también los usuarios puedan tener acceso a hacer reclamos y puntuar de alguna manera la calidad de la prestación para que el Estado municipal decida o no si corresponde hacer el aporte municipal. Andrea, última pregunta y gracias por estar aquí. En realidad es una en tres, ¿sí? Primero, consultarle si es posible que las empresas se presenten ante este nuevo esquema. Segundo, si se podría desarrollar como lo ven ustedes y a partir de cuándo. Obviamente tiene que pasar por el consejo, puede haber modificaciones, etcétera. Y tercero, si va a ser viable para todas las partes, principalmente para el usuario, que tenga un buen servicio y que fundamentalmente no sea demasiado costoso. Bien, en relación al punto de si las empresas se presentarían o no, creo que un poco el panorama lo están dando el resto de las ciudades del país que están licitando, y particularmente las dos ciudades en las que las empresas que prestan servicio acá se están presentando. Hemos trabajado un pliego que esté acorde a la realidad actual, un pliego que nos permita llevar el sistema a un estado de calidad que los usuarios se merecen, que actualice la flota. Hoy la antigüedad está por encima del promedio que debería ser. Tenemos que tener muy claro que la ley nacional establece 10 años, no pueden superar eso, pero la ordenanza establece 6 y nosotros pretendemos bajar un año y que sea 5. Aquellas empresas que presenten coches 0 kilómetros van a tener una puntuación mejor. Se exige también un porcentaje de coches accesibles, pero aquellas empresas que en su plan de adecuación lo hagan más rápido van a tener mejor puntuaje. Lo mismo en relación a la incorporación de energías renovables, que hay programas del Ministerio de Transporte en esa línea y financiamientos también para apostar a un sistema más sustentable, y creo que un poco también los costos se pueden disminuir ahí. Hay un camino, no va a ser de un momento para el otro, estamos dando pasos en ese sentido, habrá que trabajar en corto, mediano y en largo plazo. También se entiende que
la situación de la inversión que pueden realizar las empresas y la forma de obtener financiamiento también está atada a reglas de un contrato. Hoy las empresas tienen este permiso precario que se va renovando, y a la hora de yo presentarme a cualquiera, va a un banco, lo primero que te van a pedir es que vos demuestres tu solvencia y de dónde estás partiendo para pedir un crédito. Bueno, hoy las empresas no tienen ese contrato. Entonces, llevarlas a un esquema de previsibilidad, que van a saber que en 10 van a poder recuperar la inversión en 10 años, que está claro, les da otro marco, otra situación de solvencia o de tener en claro el panorama y de poder hacer su plan de inversión. Entonces, licitar un poco tiene que ver con eso también, con generar esas reglas claras para la municipalidad, para la empresa y para las personas usuarias de cuáles las obligaciones que tienen. Seguro. Así que eso en relación a la posibilidad de hacer más caro el sistema, creemos que hay sistemas en otras ciudades que están mejor y los costos no son tan distintos. Bueno, lo que decía el empresariado cuando lo entrevistábamos es que hoy para dar un buen servicio el costo del boleto tenía que valer prácticamente 130 pesos. En ese momento. En ese momento, ahora. Y ahora, imaginémonos. Sí. También decíamos podría ser 300 o 400 y nadie lo puede discutir porque no tener la estructura de costos. Sí. Claro, también pensemos que si llevamos el boleto a ese precio, ¿qué personas se van a poder subir? Claro. Entonces, podemos hacer un sistema que cueste, que tenga un determinado precio, pero que las personas no puedan acceder. Un poco ahí entra en juego la decisión del Estado de fomentar el transporte público, porque por un lado permite, tiende a ser más sustentable, que no usemos el automóvil, que podamos viajar en menos vehículos y contribuir con eso, pero también muchas veces es la única manera que tengo de moverme. Sí, además es un ordenador. Imagínese, Andrea, una persona que se levanta y dice, che, hay paro de colectivos. Le cambia el día. ¿Cómo hace? Es más gasto, te reconfiguras todo. También un poco eso, ¿no? Esta idea de, bueno, hay un contrato que se firmó y lo tiene que cumplir. Y si no lo cumple, hay sanciones. Exactamente. Sí, que sea más estricto, ¿no? Y si tenemos que sintetizar, Andrea, si es que se puede, en una o en dos cuestiones, porque digo, un usuario, no sé, el tío Carlos que vive en Yapeyú o alguien que vive en Barrio Sur que tiene que trabajar al norte, y la verdad que no está conforme. Pero sin embargo, cuando tiene que hacer un viaje a Buenos Aires, salvando la distancia y salvando que hay demasiado subsidio, se sorprende porque es un mundo aparte, totalmente distinto. Y dice, ¿por qué esto no se puede replicar en Santa Fe? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema central? Por eso le digo si se puede sintetizar en dos o en tres cuestiones. El problema de colectivos en Santa Fe que no puede ser efectivo para el usuario. Bueno, hay varios puntos, hay varias cuestiones. Por supuesto que tiene que ver esto de que arrastramos un sistema que no sea adecuado a las necesidades de hoy. Tal vez esa persona que quiere viajar de Yapeyú lo quiere hacer a Aristóbulo y no tiene una línea para hacerlo. No. Entonces, tal vez es ese viaje y se tiene que venir al centro para después ir a Aristóbulo. Entonces, eso, el sistema que estamos pensando pone un poco en crisis esa situación y plantea otras conexiones que son necesarias. Me preguntabas hoy sobre la conexión este-oeste. Entonces, nosotros hemos realizado distintos procedimientos para obtener información, para poder permitirle realmente a cada persona desde el barrio dirigirse o moverse o tener la opción de poder moverse a donde efectivamente quiera hacerlo. Y en eso tal vez tenemos que pensar un poco los recorridos, y nosotros estamos enviando una propuesta de puntos, ¿no? Kilómetros, la cantidad de coches, para que con eso las empresas puedan evaluar la oferta. Pero también vamos a poner en discusión los recorridos, vamos a hacerlo con las universidades, con participación ciudadana, con el consejo, con los datos que hemos generado en este tiempo, para poder hacer un poco más eficiente ese viaje, primero, un punto. En segundo lugar, esto de tener claro cuáles son los costos, cuánto sale el sistema y cómo lo financiamos. Y tal vez hay que repensar las fuentes de financiamiento también, cómo hacemos para pensar en otras alternativas que el Estado municipal pueda tener para poder aportar al sistema. Un poco esa es la idea para hacer más viable el sistema de colectivos. Este es un proyecto, es una idea, se trabajó en este año mucho para eso, es poner una propuesta para cambiar la situación difícil y compleja que vivimos hoy, que tenemos en la ciudad. Se podrá enriquecer con muchas miradas, pero al menos tenemos ahora un punto desde donde discutir. Sorsón, la felicito porque sé que ha trabajado y le puso mucho empeño a este proyecto. La felicito personalmente y deseo que le vaya bien. Muy cortito, tengo que ir a las noticias. El trencito, ¿qué pasó?
¿Se vendió, no se vendió, se va a vender? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, hemos realizado un estudio sobre el estado de las unidades. Un estudio que no sé si me corresponde poder contarles a mí los datos. Es un estudio técnico sobre el estado de situación y las distintas complejidades que tenían las unidades que se adquirieron. Muchos desperfectos o cuestiones que tienen que ver con la situación mecánica, con la situación eléctrica, con las cuestiones de seguridad, con las dificultades que tenía para adaptarse a la infraestructura ferroviaria, que tal vez un poco ahí está el tema, no que el sistema no podría haber funcionado, sino las unidades que se compraron, que también les pasó a muchas ciudades que compraron en ese momento las unidades y cómo se pensó esa articulación con el resto de los subsistemas. Hemos realizado un estudio que detalla el estado de situación y cuánto cuesta para evaluar las posibilidades de subastar. Estamos en ese camino también, como lo ha planteado el intendente. Perdón, ¿de subastar qué? ¿Los coches? Lo que queda en relación a los coches. Hay una de las unidades que aún cuenta con el motor, la otra unidad no lo tiene. No estaba así cuando esta gestión recibió las 2 unidades. Se ha realizado un análisis, en el interior hay componentes que están en buen estado. Es muy costoso y muy difícil conseguir los repuestos porque estas unidades eran prototipos, no se habían probado. Entonces hay cuestiones que por ahí hicieron complejo el éxito del proyecto, que entendemos tiene potencialidades, se puede repensar. Creo que un punto estuvo en esas unidades que se adquirieron, tal vez fue la oportunidad, había un financiamiento, no es cuestionar la decisión, pero sí sabemos hoy, contamos con un informe técnico de ingenieros mecánicos profesionales en materia ferroviaria que nos han hecho una evaluación y ese informe detalla estas cuestiones que tienen que ver con... Sí. Bueno, lamentablemente no funcionó, es así, y nos salió plata a las y los santafesinos, esto hay que decirlo. Claro, pasa que lo que yo es una pena porque el proyecto, la verdad que estaba bueno. Claro, ¿no? porque la mayor inversión no está en los coches, o sea, claramente está en la infraestructura que se hizo y que por eso yo digo, o sea, quizás sea una forma de decir... Ojo con ese subsistema porque también tenemos, uno sabe alternativo. Quienes se encargaban después de mantenerlo eran las mismas empresas de transporte. Autobuses Santa Fe tenía a su cargo el hecho de, o sea, competir con su propio sistema, que era arreglar, es más, tenían un motor, la última vez, yo lo vi un día, es un Palio. De un es cierto. De un Fiat Duna y un Palio, creo que los dos y el motorcito, pero eso también te das cuenta lo que el motor que necesitas para andar sobre rieles, que es mucho más barato. Es una pena porque conectaba a las y los vecinos con Boulevard, estaba buenísimo. Creo que no hay que abandonarla. De hecho están en los lugares donde la gente espera el tren y la verdad que son muy vistosos. Todas las estaciones, las paradas. Le agradezco mucho, Sorzón. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, Andrea Sorzón es directora de movilidad del municipio santafesino, ha tenido la gentileza de venir a explicar